Hola, ¿cómo están? Les voy a realizar la presentación de todas las plantillas de PIP. Listo. La primera plantilla que vamos a ver es la de consulta preconcepcional. Como podemos ver en la primera, se encuentran más que todo los datos de identificación de la persona, cuántos años tiene, dónde vive, su número de teléfono, la escolaridad, ocupación, estado civil. Después vamos a indagar sobre antecedentes patológicos, hipertensión, diabetes, enfermedad tiroidea, renal, cardiovascular, etcétera, que son estas las enfermedades de mayor importancia, por así decirlo, en una consulta preconcepcional, de que se deben descartar en la paciente. Después pasamos a evaluar lo que son los antecedentes farmacológicos, qué medicamentos prescritos y no prescritos está tomando ella. Otra área que debemos evaluar es más que todo la nutrición, si en la paciente existe algún trastorno alimenticio, alimentario y su actividad física. Más que todo ver si está tomando alguna ingesta de suplemento dietético o alguna vitamina, si se ha realizado algún procedimiento para reducir de peso, si ha presentado algún trastorno alimentario como anorexia, bulimia. También vamos a evaluar hábitos no saludables como la ingesta del alcohol, tabaquismo, sustancias psicotrópicas o psicoactivas. Vamos a evaluar antecedentes de enfermedades infecciosas. Aquí está un listado de las que se deben preguntar. Se debe también evaluar sobre el estado de inmunizaciones. Esto es más que todo vacunas, si se ha realizado la vacunación o si ha tenido alguna infección previa. Pasamos a los antecedentes ginecobstétricos que deben ser detallados muy minuciosamente en la paciente, si ha estado utilizando algún método anticonceptivo. Se debe también evaluar, descartar que si ha tenido un embarazo previo, si ha presentado alguna de estas patologías ginecobstétricas como parto pretérmino, incompatibilidad RH, si es multípara, si ha tenido un periodo intergenésico corto o si ha tenido algún antecedente de un embarazo que terminó realmente. También se deben evaluar lo que son antecedentes familiares y genéticos, si la paciente no es mayor de 35 años o si hay alguna enfermedad genética en la familia, ya sea como la hemofilia. Pasamos a evaluar los aspectos psicosociales de la paciente, si es menor de 16 años, si ha tenido algún síntoma o signo que nos haga sospechar de alguna enfermedad, de un trastorno mental como depresión, ansiedad, TAP, esquizofrenia, etcétera, si tenía problemas del insomnio. También se va a evaluar sobre la prevención del maltrato contra la mujer, si ha sido lastimada físicamente en el último año o si se siente en peligro con la pareja con la que está. También se deben evaluar riesgos laborales o exposición ambiental, si maneja sustancias químicas, manipulación de cargas o está expuesta a toxinas biológicas o biomecánicas. También otras variables como son graves problemas económicos, si es víctima del conflicto armado, si tiene poca accesibilidad a los servicios de salud o una muy mala red de apoyo familiar. Listo, también encontramos lo que es una plantilla y un examen físico que realmente, si ustedes quieren complementarlo, pues realmente se complementa, o si quieren reducir algunas características, pues se les reduce y listo. El diagnóstico que se utiliza en la atención es este Z316, atención preconcepcional. Y acá está lo que es como una pequeña plantilla de un análisis que ustedes lo pueden acomodar de acuerdo a cómo ustedes lo manejen. Y entonces lo que se trata de establecer es un riesgo de resultados materno-fetales adversos. Este es un riesgo que se establece más que todo es con ojo clínico, realmente. Si ustedes ven que la paciente tiene una de las enfermedades listadas previamente, pues obviamente es un riesgo alto de resultados materno-fetales adversos, de muerte perinatal, ya sea tanto del feto como de la madre. Entonces, pues lo que se debe hacer es que se mande algún anticonceptivo mientras o algún anticonceptivo temporal mientras lo evalúa el ginecobstetra, es lo ideal. O si ven que la paciente está como capacitado, digamos mejor dicho, con bajo riesgo de muerte perinatal o un resultado adverso perinatal, realmente se puede empezar ya con la atención eh, con el estado preconcepcional para que intenten quedar en embarazo.
Y entonces las anotaciones son que si presenta alguna condición que aumente el riesgo, debe ser valorado por el ginecobstetra. Si tiene bajo peso o sobrepeso, se remite con nutricionista, que debe ingerir 400 microgramos de ácido fólico cada día, que eso es una tableta de 1 miligramo por mínimo 3 meses. Que debe completar el esquema de vacunación si no lo ha completado. Y acá están los paraclínicos que se deben mandar para la consulta preconcepcional. Entonces ya pasamos a las del control de puerperio, control de posparto. Esta con la del recién nacido, que se debe evaluar entre los 3 y los 5 primeros días, son cortas, pero es porque se complementan entre sí. Entonces, dentro del control de puerperio de la materna, pues encontramos lo que son datos de identificación, por qué vía fue el parto, cesárea, natural, vaginal, a la hora, en dónde fue, de cuántas semanas, si hubo alguna complicación, cómo está actualmente la paciente, si tiene sangrado, si ha tenido fiebre, si ha podido realizar diuresis y hábito intestinal, si está realizando lactancia materna exclusiva. En esta diapositiva pues encontramos otra plantilla de examen físico. Tenemos que evaluar en esta paciente pues lo que es el abdomen, si tiene una adecuada involución uterina, ver la parte genital, si se le hizo episiorrafia, ver que no vaya a tener algún signo de infección o alguna salida de secreción, o cómo están, más que todo lo que es el sangrado. En la anterior diapositiva encontramos el diagnóstico, que era Z392, que es atención como puerperio, atención posparto realmente. Y encontramos pues lo que es el esquema del análisis de la conducta en esta paciente de puerperio, que realmente es más que todo dependiendo de algún hallazgo, si llegó a tener preeclampsia, pues realizar el afinamiento de presión arterial y así, pero el resto es más que todo signos de alarma y recomendaciones. Pasamos a lo que es el control del recién nacido, que el diagnóstico es Z001. Vemos que tiene casi las mismas datos de la anterior plantilla, que es donde nació, si tuvo alguna complicación durante el parto, si estuvo hospitalizado, si tuvo buena adaptación, cuál es la hemoclasificación, si trae el reporte del TSH, dejarlo reportado si lo trajo o no lo trajo, si en el momento está bien, cómo está su ombligo, los datos de tallimetría, de cuándo nació y los que tiene en este momento. Se debe realizar lo que es el tamiz cardiológico con la saturación en la mano derecha y el pie derecho, la cual tiene que tener una pues, cercanía, tiene que ser prácticamente casi el mismo y tener la misma frecuencia cardíaca. Y en caso de que llegue a tener alguna alteración, pues podemos ver lo que es aquí el tamiz cardiológico y un flujograma para saber qué es lo que se debe realizar en su momento. Encontramos un esquema del examen físico de la atención neonatal y pasamos al análisis, donde realmente evaluamos que el niño esté sin hallazgos patológicos, con adecuado crecimiento, adecuada adaptación, y que esté recibiendo pues su lactancia materna, ya sea en seno o con fórmula materna. Realmente pues, a menos que haya tenido algún riesgo como parto pretérmino o que haya estado hospitalizado mayor a 30 días en UCI, se debe realizar lo que son los potenciales evocados, pero eso ya es más que todo según criterio médico. Algunas recomendaciones y los signos de alarma que se deben pegar siempre en la parte de observaciones generales ahí en la historia clínica. Pasamos a lo que es la plantilla de la primera infancia, que va desde los 7 días hasta los 5 años, 11 meses y 29 días según la resolución 3280. Lo primero que debemos establecer es la edad actual del niño en año y meses, la fecha en la que se le está realizando la atención, con quién vino, si con la mamá, con el papá, la abuela, la cédula. Se debe identificar dónde está viviendo, cómo ha estado el niño respecto a síntomas, si ha tenido hospitalizaciones previas en el último mes, ya sea en urgencias o en el hospital realmente, si ha presentado alguna alergia a algún medicamento, algún procedimiento, alguna cirugía, si tiene exposición a humo de leña, mascotas, la parte de vacunación, eh, las complicaciones perinatales que haya llegado a tener, las características
como pues la semana, el peso, la talla y si hubo alguna complicación o no durante el embarazo o el parto. También lo que son antecedentes familiares, esas enfermedades como son las que se deben tener en cuenta más que todo en esta primera etapa de la vida y si ha sido víctima de maltrato de violencia o si son desplazados. Vamos a preguntar sobre patrones de alimentación, si tiene buen apetito, cuántas veces come, si pudo recibir lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, cómo es el hábito del cuerpo, cómo está durmiendo, con quién vive y si se le está dando como la atención necesaria del acompañamiento familiar y si pertenece a algún programa, ya sea FAMI o ya se encuentra en el jardín. Pasamos a evaluar lo que son las escalas que se deben realizar en la primera infancia, lo que es el estado nutricional, la escala abreviada del desarrollo, el test de Bay, la agudeza visual. Dentro de la carpeta de PIP van a encontrar una carpeta que dice escalas. Ahí dentro van a estar todas estas escalas, todas las tablas de talla y de peso para la edad de los niños, con las cuales se pueden tomar en cuenta. Sin embargo, el sistema en ocasiones suele presentar las tablas con las cuales se pueden realizar lo que son la respectiva numeración y ver en qué parte en qué desviación estándar se encuentra. Si está en peso adecuado para la edad, si está en sobrepeso, riesgo de sobrepeso, obesidad, riesgo de nutrición o desnutrición ya en el paciente. Encontramos lo que es la escala abreviada del desarrollo, la cual evalúa 4 áreas, lo que es motricidad gruesa, motricidad fina y adaptativa, lenguaje y audición y también personal social, la cual se debe realizar pues su respectiva lista evaluando cada ítem, colocando el puntaje y después estableciéndolo en qué riesgo está. Si está en verde, adecuado para la edad, amarillo, en riesgo para la edad, o en rojo, que significa como que no desarrollado para la edad. También dentro de la carpeta está lo que es el test de Bay, que se debe realizar tomando en cuenta las condiciones perinatales, condiciones estructurales, cómo está la expresión, la audición y el lenguaje del paciente. Y realizar el APGAR familiar a partir de los 3 años, ¿listo? Que se debe establecer un punto de acuerdo a cada respuesta que establezca el niño. Aquí prácticamente lo que se hace es adaptar estas preguntas para que las responda el niño de 3 años de una manera que él entienda, ¿listo? Un esquema del examen físico completo que se debe pegar en la historia clínica y los diagnósticos. Primera infancia Z001 y tamizaje visual que se coloca es a partir de los 3 años que es Z010. ¿Listo? Un esquema de un análisis en la cual pues se evalúa cómo está el peso, si está sintomático, los antecedentes, si se puede realizar la escala abreviada, pues aquí sí se puede, pues no alterado, pero digamos que no se puede realizar, pues colocarlo no aplicable o el tamizaje visual o el arqueo familiar, pues no colocar no aplicable para la edad. Entonces, si hubo algún hallazgo del examen físico, si hay algún riesgo psicosocial o familiar, o si requiere suplementación o desparasitación. Y entonces tenemos las anotaciones. A partir del año se realiza lo que es la desparasitación con albendazol el sobre, que es medio sobre, dosis única, cada 6 meses. Y a partir de los 2 años es 2 tabletas de albendazol, dosis única, cada 6 meses también. La suplementación acá se debería realizar a partir de los 6 meses, pero como no se tiene contrato con los micronutrientes en polvo, pues no se aplica. Pero la suplementación con micronutrientes en cápsulas o tabletas sí se realiza. Es a partir de los 2 años cada 6 meses, con vitamina A, 4 cápsulas diluidas en agua o jugo, dosis única, o el hierro elemental, que es realmente el sulfato ferroso en jarabe, 1.5 centímetros, una vez a la semana por 3 meses. Se debe realizar tamizaje de hemoglobina o suplementación con hierro en los primeros 6 meses, solo si hay alguno de estos riesgos que aparece acá. Y se debe remitir con odontología a partir de los 6 meses. Si al momento de evaluar cómo está el carnet de vacunación está incompleto, se debe redirigir al servicio y se debe establecer eso en el análisis, se redirige al servicio. Con respecto a tamizaje aditivo,
En menores de 3 años que no se haya realizado se puede utilizar uno de estos tres, pero a partir de los 3 años se solicita audiometría cada año si encuentran riesgo con el test de Bayley o si encuentran un riesgo de aprendizaje en el niño. Y la plan familiar se realiza a partir de los 3 años. Listo, pasamos a la plantilla de atención de la infancia, que es desde los 6 años a los 11 años con 11 meses y 29 días. Más que todo tiene datos de identificación de cómo ha estado el niño, cómo está la parte de vivienda en su casa, si cuenta con todos los servicios, exposición a humo y leña, mascotas, cómo está constituida su familia, a qué se dedican el acudiente, en qué grado está, si es que ya está estudiando, si son desplazados, cómo está el apetito, su esquema de vacunación. Se debe recordar que a partir de los 3 años ya se puede realizar la vacunación de COVID en los niños y que ya es prácticamente obligatoria, teniendo mínimo 2 vacunas de COVID y que debe ser valorado por el odontólogo. Indagamos sobre antecedentes patológicos, farmacológicos, quirúrgicos, alérgicos, perinatales o familiares. Las tablas de crecimiento que a partir de esta edad se realiza a partir de talla para la edad e índice de masa corporal para la edad. La escala abreviada del desarrollo que va solamente hasta los 7 años. El test de Bayley que va desde los 0 hasta los 12 años con 11 meses. La agudeza visual mediante la tabla de Snellen y también entra la pregunta de que si es sintomático respiratorio, si ha presentado tos con esputo por más de 2 semanas. El APGAR familiar, que prácticamente es lo mismo que ya les comenté previamente. Una plantilla de examen físico. Y encontramos los diagnósticos que se deben utilizar en esta consulta, que es Z002 para infancia y Z010 para tamizaje visual. Encontramos lo que es un pequeño esquema de análisis para estos pacientes, los antecedentes, cómo está la conducta alimentaria según su edad, si llegan a encontrar alguna alteración en la agudeza visual, pues se remite con oftalmología y así realmente. Observaciones generales que debemos copiarlas en las recomendaciones dentro de la historia clínica y las anotaciones, que entre mujeres entre los 10 y 13 años se debe solicitar al menos una vez hemoglobina y hematocrito, que así aparecen dentro de los paraclínicos y no el cuadro hemático completo. Se debe preguntar si lo ha visto el odontólogo al menos una vez por año y la desparasitación puede continuar hasta los 10 años cada 6 meses según factores de riesgo. Si presenta consumo de alimentos o contaminados, si vive en una zona rural, que acá pues es muy común, y así, que la dosis es 2 tabletas de albendazol, una vez un día nomás. Pasamos a la atención del adolescente, en la cual nuevamente datos de identificación, vamos a preguntar sobre su aspecto como psicosocial, cómo se ha sentido con su vida actual, si ha llegado a tener ideas o pensamientos suicidas, alguna alteración del sueño, algún otro síntoma que nos haga pensar en algún trastorno mental. Vamos a preguntar sobre el ámbito social, cómo está su relación con su familia, con sus amigos, con quién vive, a preguntar sobre el ámbito académico, cómo le está yendo este año, por así decirlo, cómo es la relación con sus compañeros y con sus profesores, si ha tenido deserción escolar o alguna problemática disciplinaria o académica. Vamos a preguntar sobre el proyecto de vida, si quiere seguir estudiando, a qué se quisiera dedicar más adelante, cuáles son sus materias favoritas, qué suele realizar en su tiempo libre. Se pregunta sobre si ha probado alguna sustancia psicoactiva o ilegal, inclusive el alcohol, o si tiene antecedentes familiares de consumo de sustancias psicoactivas. En mayores de 14 años se va a preguntar sobre salud sexual y reproductiva, si ha tenido pareja, si tiene pareja, si ya ha empezado vida sexual o si en este momento está planificando. Los antecedentes personales, patológicos, farmacológicos, quirúrgicos, alérgicos, la vacunación contra COVID, también 2 dosis hasta ahora. Las mujeres, vacunación por VPH a los 9 años y un refuerzo a los 14 en la adolescencia, el refuerzo del toxoide tetánico, antecedentes familiares y en mujeres los antecedentes ginecológicos. Listo. Nuevamente el APGAR familiar, el estado nutricional evaluando talla e índice de masa corporal, el test de Bayley hasta los 12 años, 11 meses, prácticamente hasta los 13 años,
y la agudeza visual y si es sintomático respiratorio. Aquí entra lo que es la prueba SRQ para salud mental. Que la prueba SRQ es una serie, es una lista de síntomas que si la paciente o el paciente lo ha presentado, se coloca sí, 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 sí. Si tiene más de 9, según qué síntomas ha presentado, se puede dar la remisión a psicología o a psiquiatría. Una plantilla de examen físico nuevamente. Y el diagnóstico es Z003 para control de adolescente, Z010 el tamizaje visual, y si el paciente desea hacerse examen de VIH y de sífilis porque ya ha empezado vida sexual, el tamizaje ITS es Z717, un pequeño esquema de análisis. Y pasamos a las observaciones que se deben pegar en la historia clínica, y en mayores de 14 años se agrega este párrafo de acá abajo que es el que dice educación para la sexualidad. Las anotaciones para realización de tamizaje auditivo, estas tres son estas tres: audiometría, impedanciometría y logoaudiometría cada año. Si el paciente lo desea, igual prácticamente se toca realizarlo en Manizales, y la mayoría de pacientes pues no desean realizar este tipo de viajes solamente para realizarse un examen. El tamizaje hemoglobina y hematocrito a mujeres entre los 10 y 13 años y los 14 y 17 años al menos una vez. Los exámenes de infecciosas. Pasamos a lo que es la atención al joven, que es desde los 18 hasta los 29 años. Nuevamente, datos de identificación, con quién vive, si vive solo, si tiene buena red de apoyo, si tiene consumo de sustancias nocivas para la salud. En este párrafo de acá abajo pues vemos si utiliza preservativo o si ha llegado a presentar alguna infección de transmisión sexual y si llegó a recibir su tratamiento. Vamos a indagar sobre antecedentes familiares, cardiovasculares, trastornos mentales o enfermedades neoplásicas. En la mujer, pues realmente preguntar sobre prevención del maltrato y los antecedentes personales, lo que son patológicos, farmacológicos, quirúrgicos, alérgicos, tóxicos, la vacunación, más que todo preguntar sobre vacunación de COVID, y en las mujeres, pues los antecedentes ginecológicos. El APGAR familiar nuevamente. Y pasamos a las escalas que se utilizan en la adultez joven, lo que es la escala de estratificación de riesgo, el OMS, que es el riesgo Framingham, que aquí encontrarán dentro de la carpeta, encuentran un Excel en el cual piden unos datos, y esos datos nos va a dar cuál sería el riesgo de, de, de desarrollar enfermedades cardiovasculares a 30 años, que esta es una escala que se puede utilizar desde los 20 hasta los 60 años, pero en pacientes mayores de 40 utilizamos otra, ya más adelante vamos a ver cuál. Y el riesgo para diabetes mellitus, que está este link que lo lleva a una calculadora y les establece los puntos, el porcentaje de desarrollar diabetes mellitus a 10 años y el riesgo, la prueba de SRQ nuevamente, la agudeza visual y si es sintomático respiratorio. Si el paciente tiene paraclínicos recientes, agregarlos en la historia clínica para tenerlos en cuenta. Esta es como aparece la calculadora del riesgo FinRisk para diabetes. Como ven, pues abajo aparecen los puntos, el porcentaje y el riesgo. Encontramos los diagnósticos, que es Z000 y Z010 para tamizaje visual. Si el paciente desea examen de ITS, Z717, un esquema de análisis que pues trae lo que es la interpretación de las escalas y la interpretación de todas las preguntas que le hicimos durante la entrevista, más que todo. Si requiere exámenes de tamizaje este año, o en las mujeres si requiere citología, y pues preguntar si lo ha visto el odontólogo en el último año. Las observaciones generales que se deben pegar en la historia clínica y las anotaciones. Solicitar exámenes que son el perfil lipídico, que hay que colocar colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos, creatinina, glucosa y uroanálisis, que son los que se deben enviar. Todo el paquete completo, así tenga uno reciente, si le faltan los demás,
enviarlo todo, a menos que se coloque en historia clínica en el análisis porque no se mandó tal examen. El tamizaje de agudeza visual, el tamizaje de cáncer de cuello uterino en las mujeres a partir de los 25 años con el esquema 133 y antes si tiene factores de riesgo, que son los que vemos acá abajo. Y a partir de los 30 años se le realiza el ADN BPH con esquema 155. Si desea exámenes de ITS, VIH, sífilis, frotis y antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, y la valoración por odontología es cada 2 años prácticamente. Pasamos a las plantillas de planificación familiar que se van a dividir en dos, en femenina del lado izquierdo y en masculina del lado derecho. Cada uno va a tener pues sus preguntas dirigidas específicas de acuerdo a su sexo y las recomendaciones realmente dirigidas de acuerdo pues a los métodos de planificación para cada sexo. ¿Listo? En el lado izquierdo pues tenemos los antecedentes ginecológicos y en el lado derecho si ha presentado pues alguna alteración respecto a sus genitales. Se le deben ofertar los métodos de planificación válidos que hay en la institución y ya con el paciente se establecen juntos cuál va a ser el método que van a escoger, los antecedentes personales y listo. Dentro de la plantilla también encontrarán un esquema de examen físico y los diagnósticos que se utilizan son en todos poner Z300, que es la valoración de anticoncepción. Si la paciente decide planificar con ACOS, colocar Z304. Si la paciente desea realizarse la inserción del DIU, Z301. Si es una supervisión del DIU, se coloca Z305. Y si son otros métodos de planificación, como lo es la pila, como lo es preservativo, como lo es la inyección, Z308. Si es primera vez, pues se coloca lo que es método entregado según criterios, y se debe establecer si el paciente desea preservativos o si desea o no los exámenes de infección de transmisión sexual. Eso se debe dejar muy claro en la historia clínica. Y ya hay algunos casos, como son pacientes que no desean planificar, que desean Pomeroy, que están en lactancia, que son usuarias de Pomeroy, pues realmente aquí sobre reemplazar los datos de ella, tanto edad como fórmula ginecobstétrica, y pegarlo tal cual, que son más que todo recomendaciones. Pasamos a la plantilla de adultez que va desde los 30 años hasta los 60 años sin contar este último año. Entonces encontramos datos de identificación, dónde está viviendo, con quién vive, hasta qué grado estudió, a qué se dedica, cómo es su red de apoyo, si tiene hábitos tóxicos, antecedentes familiares, que realmente son cardiovasculares metabólicos, trastornos mentales o enfermedades neoplásicas. También en esta plantilla se van a ir entre adulto femenino y adulto masculino, pues los exámenes de tamizaje van a ser prácticamente algunos diferentes que otros. Entonces, en ambos vamos a tener lo que hacer es preguntar sobre síntomas o signos que sugieran cáncer de colon, que hay unos ejemplos como sangrenesis, dolor abdominal crónico, pérdida de peso no intencionada y así. En el de la mujer, preguntar sobre el tamizaje de cuello uterino y también si ha realizado mamografía a partir de la edad que ya vamos a ver. Y en el masculino, pues preguntar sobre síntomas o signos que sugieran cáncer de próstata, que son más que todos los síntomas genitourinarios de tipo obstructivo, y si se ha realizado el antígeno prostático. Los antecedentes personales acá abajo, nuevamente el APGAR familiar y las escalas que vamos a tomar en cuenta, que son las de la OMS para riesgo cardiovascular, que aquí está en el link que los va a llevar a una calculadora de riesgo para del paciente que tenga para desarrollar enfermedades cardiovasculares, que esa se utiliza desde los 40 años hasta los 75 años. El riesgo Framingham, que este utiliza obligatoriamente lo que es el colesterol total y el HDL. Y este pues nos establece el riesgo menor que es menor del 5, riesgo bajo que es menor del 5%, riesgo leve que es del 5 al 9, moderado del 10 al 19, alto del 20 al 39, muy alto, mayor de 39
de 39%. ¿Listo? Y este pues nos va a dar es el porcentaje de desarrollar un infarto agudo de miocardio o muerte por alguna enfermedad cardiovascular a 10 años. Y el FINRIS, nuevamente, la agudeza visual mediante la tabla de Snellen, si es sintomático respiratorio y si tiene exámenes recientes. Del lado izquierdo tenemos la calculadora de riesgo cardiovascular de la OMS, que evalúa peso, altura, índice de masa corporal, la presión sistólica, si el paciente es fumador, el género, la edad. Y en el lado derecho está la calculadora de riesgo Framingham. Como ven, está el colesterol total y el colesterol HDL como necesario para sacar el resultado. El examen físico que en ambos tanto femenino como masculino, se debe tomar el perímetro abdominal, y también en el femenino pues realizar el examen de mama a partir de los 40 años, y en el género masculino pues realizar el tacto rectal a partir de los 50 años o a partir de los 40 si tiene un riesgo. Los diagnósticos nuevamente es Z000, Z010 para tamizaje visual, si el paciente desea exámenes de ITS Z7S7, o si en la paciente femenina se le realiza el tamizaje de mama, se realiza el Z123, pero esto es más que todo si llega a tener un riesgo, no es como que se coloque siempre. Desde el lado izquierdo tenemos un esquema de análisis del examen de la plantilla de adulto femenino, y el lado derecho de adulto masculino. Las observaciones que están dirigidas de acuerdo según a su género y las anotaciones. Entonces los paraclínicos de control que se realizan cada 5 años, que son glucosa, uroanálisis, perfil lipídico, lo que ya les dije, y creatinina. Los exámenes de infecciosas que se deben mandar, el tamizaje para cáncer de colon y recto en ambos tipos de pacientes, que es el test guayaco, que aparece como sangre oculta en heces en paraclínicos, que se realiza a partir de los 50 años hasta los 75 cada 2 años. Y si llega a salir positivo, o si el paciente ya de por sí refiere que tiene sangrado rectal, la colonoscopia. El tamizaje de cáncer de cuello uterino, que ya lo mismo que la anterior plantilla para adultez joven, para la juventud. Y en el examen clínico de mama a partir de los 40 años, antes si tiene factores de riesgo, así anual hasta los 69 años. Y la mamografía bilateral, que es a partir de los 50 años, cada 2 años hasta los 69 años. En los hombres, pues el antígeno prostático más el tacto rectal a partir de los 50 años cada 5 años. ¿Listo? Y prácticamente seguiría la de vejez, pero la de vejez son las mismas connotaciones que se deben tener en cuenta con la adultez media, pero agregando estas 4 nuevas escalas. El índice de Bartel, que en este link que aparece ahí encontrarán pues cuáles son los criterios que se deben evaluar, si la dependencia que tiene el paciente. Pasamos a la tabla Lawton y Brody, que también nos ayuda a ver cuál es la dependencia del paciente. Pasamos al test de Linda-Fred, que nos ayuda a evaluar la vigorosidad del anciano o la anciana, que son a partir de criterios. No, sí, no, sí, sí. Si cumple uno o dos criterios, se considera el paciente prefrágil, o si tiene más de 3 criterios, ya se considera como frágil. Realmente aquí lo que es el agarre en mano eh, se debe realizar con un aparato especial, pero como no se tiene en el hospital, se le pregunta si se le caen los objetos de la mano con la facilidad. Y pasamos al mini mental test, que también encontrarán ahí en ese link cómo se debe realizar y sus criterios que se toman en cuenta. Entonces vemos lo que son unos esquemas de análisis de la plantilla de vejez. Vemos que lo que colocamos son las interpretaciones de las escalas, o sea, según la de Bartel y la de Lawton y Brody, si tiene independencia total, la vigorosidad de la paciente con el test de Linda-Fred, si es prefrágil, vigorosa o frágil, o si tiene algún deterioro cognitivo con el mini mental test. El APGAR
Y con respecto a la vacunación en pacientes mayores de 60 años, es preguntar sobre si completó el esquema de COVID, si tiene el neumococo o si tiene la influenza. De resto, es prácticamente las mismas de tamizaje que se habían evaluado en la anterior plantilla.